La vida se nos presenta como un gran enigma, con muchos puntos sin resolución, con muchos aspectos que no son claros para nuestro entendimiento. Existe la posibilidad de alcanzar ese conocimiento claro y objetivo de lo que en sí misma es la vida, el vivir, el existir, el porqué de los aconteceres, de dónde vienen los conflictos de la existencia, de dónde viene el dolor, la tristeza, la amargura, de dónde surgen esos factores que nos hacen la vida tan triste y dolorosa. Todo eso lo ignoramos y por consiguiente sufrimos. Todo el sufrimiento de los seres humanos se fundamenta en la falta de conocimiento, en la falta de conciencia, en la falta de realidades. Se dice que los seres humanos viven durmiendo, soñando, y el sueño es sinónimo de fantasía, de ignorancia. De modo que esta enseñanza gnóstica que tanto pregonamos viene a ser el motivo fundamental del despertar. Viene a ser el motivo fundamental de la transformación del pensamiento. Nosotros, en el nivel común de la vida, vivimos con un pensamiento rancio, con una forma de pensar vieja, caduca, que no nos trae el esclarecimiento de los diversos enigmas del vivir, que no nos trae el esclarecimiento de la forma en que realmente deberíamos vivir para alcanzar otros niveles, para alcanzar otras luces, para alcanzar otro pensamiento superior. De modo que deben ustedes comprender que la sabiduría gnóstica contiene en sí misma el camino de la claridad, el camino de la luz que tanto nos hace falta. Si no tenemos la luz del conocimiento, entonces vivimos en una especie de oscuridad. Vivimos en una especie de ignorancia en relación con lo que somos y con lo que deberíamos ser. Primero que todo está la idea fundamental del autoconocimiento.
el nocete ipsum de los antiguos misterios. Es algo que necesitamos realizar. Necesitamos llegar a saber de dónde venimos, para dónde vamos y por qué estamos aquí. Esos son aspectos básicos y fundamentales para vivir en paz. Mientras no tengamos un entendimiento claro de estos aspectos del vivir, no podemos tener paz, porque estaremos como el mendigo perdido entre las multitudes. Nosotros necesitamos abandonar la condición de mendigos para poder convertirnos en reyes. Pero si amamos la mendicidad, si nos conformamos con ser mendigos, entonces no tenemos la más mínima esperanza de llegar a ser reyes, reyes de la creación. De modo que deben ustedes considerar muy seriamente el valor que tiene el conocimiento gnóstico, crístico, que les impartimos constantemente. Un conocimiento bien cimentado en nuestro entendimiento, en nuestra comprensión, resulta ser como una gran claridad, como una gran luz encendida en el fondo de nuestro propio ser. Ya deberíamos nosotros saber por experiencia directa qué es lo que hacemos aquí, por qué se nos ha enviado a vivir en estas regiones del cosmos infinito. Nosotros vivimos en estas zonas del rayo de la creación porque no tenemos derecho de vivir en otras zonas del espacio infinito, debido a la condición ególatra que desarrollamos desde muy temprano en la vida. Desde la niñez comenzamos a aprender de los adultos el comportamiento ególatra de vivir, y así crecemos sin cuestionarnos. Así llegamos a la edad adulta sin hacernos ningún cuestionamiento, sin poner en tela de juicio la forma de comportamiento que desarrollamos en el diario vivir. En todos nosotros existe la esencia cósmica, la esencia universal, pero como no la utilizamos, entonces no crece, no se desarrolla, y nos quedamos con esa alma subdesarrollada durante varias vidas, hasta que esta alma llega a desaparecer por completo. De modo que ese término desalmados es real cuando vemos
el comportamiento de los seres humanos. Cuando vemos cómo los seres humanos se odian unos a otros, cuando vemos que no hay el proceso llamado consideración entre los seres humanos, no hay consideraciones. Lo que hay son conveniencias. Si tal persona tiene un comportamiento agradable para nosotros, entonces decimos que es nuestro amigo o nuestra amiga o nuestro hermano. Pero si esa persona hace y dice cosas que hieren nuestro orgullo, que hieren nuestro egoísmo, de inmediato comenzamos a odiarla. Esto es realmente triste, porque no hemos nacido para odiar. Se nos ha concedido el principio universal del alma para que con ella amemos, no odiemos, sino que amemos. El principio universal expuesto por el Maestro Jesucristo, en que decía, amaos los unos a los otros, no ha sido llevado al nivel de los estudios sociológicos, psicológicos, académicos, etcétera. No existe en las universidades la cátedra relacionada con el amor. Más bien en las universidades se acrecientan las formas del egoísmo, las expresiones del egoísmo. De modo que deben ustedes considerar que este conocimiento esotérico, gnóstico, crístico, tiene como finalidad la transformación de toda nuestra constitución interna. Nuestra constitución interna está formada por eso que llamamos los centros: pensante, emocional, motriz, instintivo y sexual. Esos son los factores que conforman nuestra vida interna. No hay nada más allá del pensar, del sentir, del actuar, que pueda identificarnos como seres humanos. De modo que toda la atención de nuestra vida, de nuestro ser, debe estar dirigida a culturalizar nuestras funciones internas. Si volcamos hacia afuera toda nuestra atención y nos olvidamos de sí mismos, entonces no hay la menor posibilidad de que haya algún cambio, de que haya alguna transformación del sujeto, porque toda la atención está volcada hacia afuera, no hacia adentro. Lo que sucede adentro es casi como que no me importa.
No le damos la debida atención a los procesos del pensar, y mucho menos a los procesos del sentir. Hablamos mucho de sentimientos y de pensamientos. Los psicólogos hablan mucho del yo, pero no hay una proposición objetiva, real, en relación con eso del yo. No hay una proposición de los psicólogos en relación con el conocimiento del yo. Así es que constantemente estamos diciendo yo en una forma puramente inconsciente, puramente nominal. Decir yo tiene muchas implicaciones. Decir yo amo, yo odio, yo quiero, yo no quiero, eso tiene implicaciones que desde el punto de vista gramatical deberíamos definir muy claramente antes de expresarnos como yo, antes de presentarnos como yo. De modo que el yo de la psicología externa no tiene una identidad definida. Cuando alguien dice yo, no sabemos con certeza qué parte de nuestro ser está expresándose como yo, qué parte de nosotros mismos dice yo, porque justamente no nos conocemos. No tenemos un conocimiento de sí, ni una conciencia de sí, que haga determinaciones y establezca parámetros en relación con nuestra vida interna. De modo que no sabemos si tal o cual yo proviene de la función puramente intelectual o proviene de la función emocional o de la función ejecutiva del movimiento. Estos son aspectos de la vida que necesitamos estudiar, que necesitamos conocer, para que tengamos una verdadera identidad, para que podamos hacernos responsables de lo que pensamos, sentimos y actuamos. De modo que lo que les propone esta enseñanza es que lleguemos a establecer dentro de nosotros mismos un orden jerárquico, un orden de verdad, dependiente de una conciencia personal. Necesitamos aprender la disciplina del silencio mental. Así como observamos las tertulias donde todo el mundo habla, donde todo el mundo expresa lo que quiere, así debemos comprender que ese estado del vano palabrerío insustancial está en nosotros mismos. Unas veces son yoes de tipo emocional, otras veces son yoes de tipo intelectual,
Otras veces son yoes de tipo motriz o de tipo instintivo o de tipo sexual. Cuando nos dirigimos al sexo opuesto para expresar cosas como los famosos piropos, esas son expresiones que parten de la vida sexual, masculina o femenina. Cuando nos estamos expresando en relación con eso que se conoce como la ingestión de los alimentos, estamos hablando de algún yo instintivo. ¿Creen ustedes que no hay yoes instintivos? Sí los hay. Y el principal de ellos se llama la gula. ¿Por qué es que la gente tiene tantos problemas con eso de engordarse, de volverse obesos, de estar con el sobrepeso? Eso proviene de la conceptuación sutil de los yoes que viven en la función instintiva de los seres humanos. No hay que confundir lo instintivo con lo motriz. Si algo se está cayendo y rápidamente lo agarramos en el aire, eso no es nada instintivo. Eso es puramente motriz. De modo que debemos conocer muy bien los factores psicológicos que gobiernan el instinto. Debemos conocer muy bien los diversos agregados que gobiernan la actividad y funcionalismo sexual. Debemos conocer los elementos básicos de la actividad motriz. Debemos saber muy bien cuáles son los factores que manejan y controlan el mundo de los sentimientos, de las emociones. Debemos saber muy bien manejar y dirigir con atención plena es que se llama el pensar. Cuando tenemos un cuadro completo de esta actividad de las funciones, podemos decir que nos conocemos a sí mismos. Todo esto está mucho más allá del conocimiento puramente biológico de la vida. De modo que no se trata aquí de volvernos fanáticos de alguna creencia en relación con algo divino. Se trata fundamentalmente de llegar al pleno conocimiento, manejo y control de lo que se llama funciones psíquicas, funciones internas. Así es como de verdad podemos eliminar la ignorancia. Así es como de verdad podemos volvernos objetivos, claros y precisos en relación con nuestro propio nivel de ser, con nuestra propia forma de ser. Así es como llegamos a saber qué cosas hay que eliminar
de nosotros mismos, para que no nos perjudiquen ni perjudiquen a los demás. Siempre hay el peligro de perjudicar a los demás, no solo con lo que hacemos, sino también con lo que decimos y con lo que pensamos. Así es como desarrollamos una conciencia de sí mismos, una conciencia mediante la cual podamos relacionarnos consigo mismos. Es necesario saber que si no hay un estudio, si no hay un trabajo de moderación de la actividad psíquica, no es posible que tengamos una relación correcta con nosotros mismos. Si queremos que las cosas sean como nosotros deseamos, ya no nos estamos relacionando bien con nosotros mismos, y mucho menos con las demás personas. Así es que vean ustedes lo importante que es tener un conocimiento, tener una sabiduría de vida, tener un comportamiento dirigido por nuestra propia voluntad. Eso es lo que propone esta enseñanza. Eso es lo que propone este conocimiento. Que el ser humano se transforme, se convierta en algo real, en algo que va yendo hacia una dirección definida. Porque cuando estamos por ahí, en la vida, pensando y sintiendo cualquier cosa, eso no es una vida dirigida, es una vida puramente mecánica, automática, que no va para ninguna parte, para ningún lado. Es lo que se llama la vida del círculo vicioso, del círculo recurrente. Los procesos recurrentes nos conducen siempre a repetir lo mismo, a enojarnos por las mismas cosas, a asustarnos por las mismas cosas. Ese es el círculo recurrente de la vida, del cual debemos salir urgentemente, porque eso nos está aniquilando la fracción de esencia universal que ha sido depositada en nuestro mundo interior. ¿En qué dirección más o menos está ubicada la esencia? En esa parte donde siempre sentimos los golpes de la vida, en esa zona que llamamos el pecho. De modo que el desarrollo de la esencia depende del control y manejo de los centros. Toda la energía que no se despilfarra en las acciones inconscientes y automáticas se acumula entonces en la esencia, y ésta se desarrolla y crece. Así es que cada vez que nos controlamos o nos autocontrolamos, estamos impidiendo que la fuerza se despilfarre. Y la fuerza que no se despilfarra se acumula.
se acumula en la esencia. Y así es como la esencia crece. Así es como podemos ir desarrollando un alma universal. Esta noche quiero que piensen conscientemente sobre el nivel de ser que tenemos, sobre la clase de gente que somos. No para condenarnos, ni para justificarnos, sino para adquirir seriedad con nuestra vida. ¿Hay algo que quieran que analicemos al respecto de lo que les he hablado? Les dejo la palabra. Maestro, cuando nuestras obligaciones con el mundo nos obligan precisamente a ese asco repetitivo de la mente que es tan desgastante, ¿qué hay que hacer? Las cosas podemos enfocarlas de dos maneras: de la manera inconsciente y mecánica y de la manera consciente. Cuando enfocamos los asuntos de la vida de una manera consciente, entonces las vemos de otra manera. Eso requiere atención. No deben ustedes subestimar el proceso de la atención. La atención es algo sumamente importante. Cuando decimos atender tal o cual cosa, significa ponerle atención. Significa darle atención. De modo que nosotros necesitamos atender, es decir, ponerle atención a lo que acontece dentro de nosotros, ya sea en la mente, en la emoción, en el movimiento, en el sexo, en el instinto. Significa darle atención. Si es que estamos comiendo demasiado, necesitamos atender eso, ponerle atención a eso, para controlarlo. Si es que estamos dándole demasiada importancia a las cosas que dicen y hacen los demás, necesitamos atender eso, manejar eso. Si es que estamos identificándonos demasiado con el trabajo, necesitamos atender eso. Necesitamos cuidar que el trabajo no nos absorba. Porque si nos absorbe el trabajo, entonces ya perdemos nuestra responsabilidad con el trabajo y nos volvemos como esclavos del trabajo. De modo que si tenemos algo que hacer, debemos hacerlo con la correspondiente medida. Esta parte de la vida mía corresponde a lo que debo hacer. No toda la vida mía, sino esta parte. ¿Qué cantidad? Eso hay que definirlo. Al respecto, una pregunta. Por ejemplo, ahora yo noto que la mayoría de los trabajos tienden a estar sobredimensionados. Generalmente dan más trabajo de que realmente se puede hacer en un horario de trabajo.
la gente termina abarcando tiempo que ya podría ser de descanso, o de analizar y pensar en sus cosas, en sus situaciones. Entonces, está tanto la intensidad de trabajo en la mayoría de los lugares que realmente o se hace todo y se termina o se pasa. Yo noto esto ya en la mayoría de las instituciones ya públicas. Nunca ir más allá de las fuerzas. Dispóngalo quien lo disponga. Sea el patrón, sea la empresa, sea el hogar, lo que sea, nunca debemos ir más allá de las fuerzas. Y eso nadie puede controlarlo. Nadie puede obligarnos a ir más allá de la capacidad que tenemos para trabajar. De modo que determinada cantidad de fuerza y de atención debe ser para el trabajo, no todo, no toda la atención ni toda la fuerza, porque entonces terminamos aniquilados, terminamos odiando el trabajo, y eso es sumamente malvado, perverso. Debemos trabajar más o menos con alegría, con un interés especial. Y para eso necesitamos estar dentro de la fuerza determinada para eso. Nunca más allá. ¿Sí? Nunca más allá de la fuerza. Pero eso funciona cuando el trabajo depende de uno mismo, digamos. Pero en muchos casos la gente depende de gente que tiene yo, entonces la cantidad es norma y norma. Esta es la cantidad, haces esto, terminas esto. Entonces, si lo que te han dado no es para 8 horas de trabajo, sino para 12, el día te dan lo mismo y lo mismo. Entonces, en realidad es peor que eso, por eso en el estado hay que marcar sociedad. 8:30 de la mañana, salir 2:30 de la tarde, y 2 horas para ir a tu casa. Si en 2 horas no estás saliendo, no importa si vives si todo en la movilidad que se una hora y en la vuelta, no importa, si no has buscado tarjeta, te rebajan tu sueldo. Llega a las 6:30, que es la hora de salida, y te hacen quedar hasta las 8, 9, 10 de la noche, como final. Te hacen viajar es demasiado. Y todo es inapelable, porque hay un tarjetero que te marca, y todo te marca por las horas de entrada, pero no cuenta la salida. Y uno no tiene derechos para nada. O directamente se le ocurre al ministro que tú tienes que hacer esto, pero mañana te manda al sur, pasado mañana al oeste, y tu mente está caminando una vez, maestro, en el espacio de un medio hecho 7 planes operativos anuales, porque cambiaron y cambiaron y cambiaron. ¿Quién es eso? Así es. Pero tienen ustedes que entender que todo eso corresponde al nivel de ser de ustedes mismos. Si el nivel de ser cambia, las circunstancias externas también cambian. De modo que el enfoque que hagamos de las circunstancias es lo que más nos agota. No es el hecho de trabajar en sí, sino el enfoque que tengamos a ese respecto. Discúlpame, maestro, por una cosa que me dio otra capacidad. Sí. Estás metida dentro de esas circunstancias debido a tu nivel de ser. Entonces, ¿qué dice uno? Ese es mi nivel de ser. Esto está así por causa de mi nivel de ser. Mejorando tu nivel de ser, sales de esas circunstancias.
aparecen otras figuras, otras formas, porque no deben olvidar que el nivel de ser es el que determina las circunstancias. De modo que cuando las circunstancias son difíciles, ahí es donde nosotros trabajamos. ¿Cómo? Enfocando el asunto desde otro punto de vista, desde otra conciencia, desde otro nivel donde no está ni el gusto ni el disgusto operando. Entonces lo que nos hace sufrir, lo que nos hace perder fuerza, es, como te dije, el enfoque que tenemos del asunto. ¿Cómo lo estamos enfocando? ¿Cómo lo estamos tomando? Eso es lo que nos desgasta. Eso es lo que nos hace odiar el trabajo. De modo que debemos buscar siempre dónde está lo equivocado en nosotros. No en las circunstancias externas, sino en nosotros mismos. Estoy enfocando mal esta circunstancia. Por eso estoy sufriendo y gastando energía, de modo que debo ponerle un término a esta forma de tomar las cosas. ¿Captas? Bueno, entonces sigue tomando todo como lo estás tomando y seguirás sufriendo. Seguirás sintiéndote agobiada, maltratada, etcétera, etcétera. Es la forma en cómo lo estás tomando. No te olvides de eso. Sí. Maestro, ¿me puede aclarar, por favor? Yo desarrollo el chakra coronario, ¿estaría ayudando al desarrollo de mi ciencia? Los famosos chakras o centros de fuerza se desarrollan automáticamente en que tú vayas desarrollando tu capacidad de autocontrol. Los centros o chakras permanecen sin desarrollo debido a nuestra forma de ser. Cuando cambiamos la forma de ser, cuando enfocamos las cuestiones desde la conciencia y desde la voluntad, entonces comienzan a desarrollarse todas las funciones paralizadas. Por ejemplo, si tú vas a la relación sexual con el propósito de sentir placer con el orgasmo, entonces todas las actividades que están relacionadas con eso permanecen sin actividad. Si tú vas a la mesa con el propósito de llenarte de comida, eso hace que tus actividades psíquicas queden obstruidas. Y así sucesivamente. En la medida en que vas adquiriendo control de ti mismo, todas tus actividades íntimas comienzan a funcionar. Los famosos chakras de que tanto han hablado los pseudoesoteristas son centros de fuerza atrofiados,
atrofiados por nuestros malos hábitos y costumbres. Eliminando los malos hábitos y costumbres de nuestras funciones, entonces esos centros psíquicos comienzan a funcionar. De modo que debemos tener la habilidad de un mecánico que hace que cualquier maquinaria funcione, eliminando lo que le impide funcionar. ¿Te das cuenta? Así es. Si podíamos perjudicar a alguien con las acciones, con lo que se hablaban, y también que podíamos perjudicar a alguien con el pensamiento. ¿Cómo se puede perjudicar con el pensamiento, con lo que pensamos? Por la manera en que piensas de los demás. Pero ¿cómo llegar a ese juicio? Porque todo es energía que se proyecta. Los pensamientos malos que tengamos contra otra persona le llegan como energía invisible, como fuerza invisible. De modo que nunca debemos tener malos pensamientos en relación con los demás, para no hacerles daño. Otra cosa importante es que cuando causamos daño a alguien, también nos los causamos a sí mismos. Los pensamientos malos hacia las otras personas también son malos para nosotros mismos. Nos causan daño. Es como si tú agarras una pelota y la tiras contra la pared. La pelota rebota en la pared y vuelve hacia ti. Es más o menos el mismo mecanismo que acontece cuando tenemos hacia otras personas malos pensamientos o malos sentimientos. ¿Te das cuenta? Gracias por escucharme. Nos volvemos a ver el próximo martes. Pero a mí me gustaría que tengan en cuenta las cuestiones que no hayan llegado al fondo del entendimiento, para que cuando estudiemos de nuevo haya más esclarecimiento sobre los diversos asuntos del estudio. Muchas gracias. Más esclarecimiento sobre los diversos asuntos del estudio. Muchas gracias. Más esclarecimiento sobre los diversos asuntos del estudio. Muchas gracias. Más esclarecimiento sobre los diversos asuntos del estudio. Muchas gracias. Más esclarecimiento sobre los diversos asuntos del estudio. Muchas gracias. Más esclarecimiento sobre los diversos asuntos del estudio. Muchas gracias. Más esclarecimiento sobre los diversos asuntos del estudio. Muchas gracias. Más esclarecimiento sobre los diversos asuntos del estudio. Muchas gracias. Más esclarecimiento sobre los diversos asuntos del estudio. Muchas gracias. Más esclarecimiento sobre los diversos asuntos del estudio. Muchas gracias. Más
más esclarecimiento sobre los diversos asuntos del estudio. Muchas gracias.